y pensando particularmente en las cosas que habíamos charlado en las primeras clases en donde vimos algo de neuro, toda esa imagen que nos hacemos del mundo y las conductas o las respuestas que generamos a raíz de esa imagen que nos hacemos del mundo, se puede esquematizar, así muy, muy a grandes rasgos. Podemos esquematizarlo más o menos de esta manera. Tenemos un conjunto de sistemas sensoriales que lo que hacen es transformar la energía que traen los estímulos, ¿sí? Detectan esos estímulos y esa energía la convierten. La convierten en otra forma de energía, después vamos a ver cómo, mediante un proceso que se llama transducción, que es diferente para cada sistema sensorial. Y de esa manera, mediante ese proceso de transducción, cambia la energía que trae el estímulo en otra forma de energía que es interpretable por el sistema nervioso, que es electroquímica, ya sea porque genera señales eléctricas o porque genera señales químicas. ¿Sí? A eso nos referimos básicamente con electroquímica. Esos sistemas sensoriales envían entonces la información hacia el sistema nervioso central o a veces forman parte del sistema nervioso central. Y esa información que es enviada por los sistemas sensoriales llega hasta lo que se llaman cortezas sensitivas o sensoriales. ¿Sí? Desde esas cortezas sensoriales, piensen ustedes que a partir de los estímulos que recibimos, generamos respuestas. Y esas respuestas están generadas en un concepto muy amplio que podemos llamar cortezas motoras. Y esas cortezas motoras entonces conectan o envían órdenes hacia los sistemas motores, que en realidad son sistemas ejecutores, hablando muy en general, son sistemas ejecutores que se encargan simplemente de ejecutar las respuestas que fueron generadas por esas cortezas motoras. Cuando digo cortezas motoras, en realidad trato de pensar en algo más amplio, que no sea ni solamente corteza, ¿sí? Ni solamente motoras en el sentido de mover músculos, sino cortezas que se encarguen de cualquier tipo de respuestas. Y con esto me refiero, por ejemplo, a quedarse paralizado, a hacer freezing, quedarse quieto, quedarse congelado, o huir despavorido. Son dos clases diferentes de respuestas y están gobernadas por lo que en general podemos llamar cortezas motoras, que les repito, en general, estoy hablando muy en general, acerca de cortezas que se encargan de generar conductas. Esto habíamos visto el otro día, que si uno hace un dibujo muy aproximado, horrible, pero dibujo, imagínense que esto fuera un cerebro de verdad. Esperen, voy a hacerlo un poco más lindo, la verdad que me quedó bastante feo. Pero el touch se complica. Algo así, ponemos así. Tengo un problema con el sombrero, ¿vieron? Ahí arriba. Supongamos que este es el cerebro. Habíamos charlado la vez pasada que si vos miraras el cerebro estructuralmente en la macroanatomía, lo que vemos son dos enormes surcos que son esta cisura, que ¿cómo se llama? De Silvio. La cisura de Silvio, y tenemos la otra, esta cisura que es más vertical, en realidad es oblicua, Rolando. pero que es más vertical, la cisura de Rolando, o cisura central. Y habíamos visto que todo lo que está detrás de la cisura de Rolando y todo lo que está debajo de la cisura de Silvio está más relacionado con procesos sensitivos, ¿sí? O de recibir e interpretar información, y todo lo que está de la cisura de Silvio hacia arriba y de la cisura de Rolando hacia adelante está más vinculado con procesos motores, de generación de conductas. Entonces ahí, por ejemplo, asienta la toma de decisiones y otro montón de cosas. Entonces, lo otro que habíamos visto es que tenemos en la corteza cerebral algunas regiones, que son estas que estoy marcando acá, por lo menos las principales, que se ocupan de recibir los estímulos, ¿sí? Que se llaman cortezas primarias.
La que está inmediatamente por detrás de la cisura de Rolando, ¿cuál es? La 312. ¿Y de qué se ocupa? Puramente sensitiva sería. ¿Cómo? Es puramente sensitiva. Sí, pero ¿de qué sensibilidad se ocupa? ¿Qué detecta? ¿Qué es la corteza visual? No, la visual es más en la occipital. Claro, ¿esta de qué se ocupa? Lo que sería tacto. Perfecto, es la corteza que se llama somatosensorial. ¿Sí? Corteza Somatosensorial. somatosensorial. Esta occipital, Ahí sí, le haría 17 sería. Visual. perfecto, que es B1. La 18 rodea a este área 17. ¿Sí? Y esta otra, la que está en el lóbulo temporal, Sería la auditiva. la auditiva primaria. A1. ¿Qué número tiene? Porque fuiste diciendo todos los números. ¿Qué número tiene? No, esta no me acuerdo. Es 41 o 42. Ah, la de Brodmann. Áreas 41 o 42 de Brodmann. ¿Sí? Y habíamos visto también, entonces, que si vos mirás por delante de la cisura de Rolando, te encontrás con una región muy particular, la primera circunvolución que está justo por delante, que ¿de qué se ocupa? La motora. Esta es la corteza motora La 6, primaria. ¿Sí? 6 y 4. Exactamente. El área 4 es esta. ¿Sí? La 4 M1. es la más primaria sería. Claro. Por delante de la corteza motora primaria tenés un par de cortezas que son la corteza motora suplementaria y la corteza premotora que se ocupan de planificación motora, básicamente. Ahora, cuando vos mirás esto, y podemos, por ejemplo, sacarle esas dos regiones de corteza que dije recién, ¿sí? Esta y esta, que están justo por delante, todo el resto de las cortezas no son ni motora primaria ni sensitiva primaria. O sea que acá no llega el estímulo sensitivo puro. Y habíamos visto de qué se ocupaban, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos charlado un poquito de qué se ocupaba esta parte, esta parte, esta parte de acá, todo lo que estaba ahí abajo, todo lo que está acá abajo? Eran áreas de Se llaman asociación. cortezas, ¿cómo se llaman? Cortezas de asociación. Exacto, son lo que llamamos cortezas de asociación o cortezas asociativas. Y esas cortezas asociativas se encargan de lo que llamamos cognición. Cognición. ¿Sí? En términos muy generales. Es decir, que todas estas cortezas, todos los pedacitos de corteza que no son primarias, vinculan lo sensorial con lo motor. Y lo que te permiten a vos es realizar una acción apropiada para cada momento. La idea es que estos sistemas sensoriales tienen que poder enviar la información a la corteza sensitiva. Y estas cortezas motoras tienen que poder enviar la información hacia los músculos y ordenarles la contracción, por ejemplo, o hacia las glándulas y ordenarles la secreción. Básicamente lo que vamos a ver en esta primera partecita es cómo es que se vinculan las diferentes partes del sistema nervioso entre sí. Es decir, cómo una parte del sistema nervioso le manda señales a otra parte del sistema nervioso. ¿Estamos? Yo me imagino que gran parte de esto ustedes lo saben, así que supongo que ustedes me van a poder decir la mayor parte de las cosas. Entonces vamos a dibujar una neurona clásica, la que está en los libros, que sepan que la mayor parte de las neuronas no tiene esta forma. Pero dibujamos una así. En los libros lo que te aparece es que la neurona tiene un cuerpo celular, ¿sí? Que es esta parte, el soma, tiene una prolongación grande, larga, que llega lejos, que se llama axón, y que termina en un pie sináptico. ¿Sí? Y después tenemos otra clase de prolongaciones, que son más finitas y múltiples, que se llaman dendritas.
¿Sí? A mí me está pasando lo mismo que a Mario, que ustedes no hablan y de vez en cuando escucho a José, a Virginia o a Belén, o a veces habla Álvaro o Facu, y el resto se quedan callados. Bueno, lo primero que tienen que saber, lo primero que les conviene saber es algo que ya les dije la vez pasada, que es que no es cierto que la neurona tiene un axón que va de un punto directamente hasta otro, de modo que establece una conexión punto a punto con otra neurona. ¿Sí? Eso se lo tienen que olvidar. Si, por ejemplo, en este lugar, dibujado en rojo, yo tengo un núcleo lleno de somas neuronales, esta neurona que va pasando por acá, cuyo axón va pasando por acá, lo habitual es que le mande información a este lugar. Es decir, por ejemplo, que esto sea la formación reticular. Hay un núcleo de la formación reticular. Entonces, este núcleo se entera de lo que está pasando. Para que se haga una idea, cada neurona en promedio se conecta con miles. Esto de una conexión punto a punto, una neurona conectada solo con una, sucede en muy poquitos lugares del cuerpo, prácticamente en ninguno. ¿Sí? La conectividad que hay es de alrededor de 1000 a 10.000 por cada neurona. Cada neurona establece alrededor de miles de sinapsis, establece, ¿sí? Y el gran concepto que tienen que tener es ese, que si el axón pasa por un lugar, en general lo que ocurre es que alguna rama de ese axón informa a ese núcleo acerca de lo que está pasando. La idea es que ustedes tienen acá diferentes sectores de la neurona y lo que probablemente vos hayas visto en algún momento de tu vida es que la información viaja en este sentido. Entra por las dendritas, se procesa en el soma, sale por el axón. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces les pregunto, ¿hay información que vaya para allá? Sí, ¿no es retrógrada y anterógrada el pasaje de información? Sí, pero ¿cómo es eso de retrógrado y anterógrado? Bueno, es decir, retrógrada, ¿qué información viaja retrógradamente? La sensitiva. O sea, vos me decís que la sensitiva entra por el axón. Por ejemplo, tengo un receptor en la piel y entra por un axón y va hacia las dendritas Dendrita. y sale por las dendritas. No, no llega. Claro, ¿Por entonces dónde ya. llega? ¿Por dónde llega? ¿Por el axón o por las dendritas? Se va por el axón. O sea, ¿dónde está el receptor? ¿Acá Ahí. o acá? No, ahí. Antes. En el primero. O sea que si estamos hablando de un sistema sensorial, la información también viaja en el sentido de esta primera flecha. Ah, claro, es verdad. Entonces, ¿qué información viaja retrógradamente? ¿Qué puede ir para allá? Vamos, gente, ustedes tienen que haber visto esto en ISTO. Igual ¿Recuerdan digo, el transporte axonal? pero no puede ser que se recapten todos los neurotransmisores y eso se intente reciclar y vaya en... Claro, pero ¿dónde ocurre eso? En el Se botón capta un neurotransmisor. sináptico a veces. Claro, el neurotransmisor entra por acá y ¿hasta dónde llega? Va a ser reciclado, ¿hasta dónde llega? Bueno, depende. 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 Claro, porque algunos no Me se parece que se reciclan más en el malacostumbraron a decir botón. depende ustedes. No, el neurotransmisor queda ahí. Nada más que va a abrir los canales de sodio y todo eso, que va a hacer que se despolarice la membrana. Pero no es que el No, neurotransmisor va de una punta a la otra. A ver, paremos un poco porque estamos mezclando todo, está todo mezclado. Cuando nos pongamos a hablar de neurotransmisión, van a ver que un neurotransmisor que se libera desde acá, algunos de ellos se pueden recaptar. ¿Sí? Y recaptarlos implica que se pueden volver a meter en las vesículas sinápticas y pueden volver a ser liberados. sí. Estábamos en que íbamos a intentar no mezclar
y un poco me perdí en qué era lo que no había que mezclar. Pero La déjenme un segundito, le recaptación saco. de los neurotransmisores y el Ah, tema gracias. de la información, cómo viajaba, si anterógrada o retrógrada. Claro, estábamos en el viaje de la información, hacia atrás y hacia adelante. Y entonces voy a dibujar la neurona mucho más básico, ¿sí? Vamos a hacer un pequeñísimo árbol dendrítico acá. Vamos a hacer un soma así y un axón. Aunque ustedes no lo crean, hay neuronas que son así. ¿Sí? Literalmente. Hay neuronas que tienen más o menos esta forma. No tan feo el pie sináptico, pero más o menos. Entonces, la idea es que habíamos visto que para ustedes probablemente la información viaje en este sentido, pero cuando yo les pregunté si había información que viajaba para allá, ustedes me dijeron que sí, y empezó a quedar todo medio confuso a partir de empezar a pensar qué pasa con los neurotransmisores, y si los neurotransmisores viajan para atrás, para adelante, si pueden viajar a través del axón. Y entonces lo que les había dicho, como se empezó a mezclar todo, era tengan cuidado porque hay neurotransmisores que se recaptan y así como fueron recaptados se meten de vuelta en vesículas sinápticas y entonces pueden liberarse de nuevo. O sea, la misma molécula se puede volver a liberar y puede volver a interaccionar con los receptores o puede ser recaptada sin haber interaccionado con los receptores. O bien puede ser que ese neurotransmisor se metabolice, ya sea fuera, o sea en la hendidura sináptica o dentro, y los productos, esos metabolitos, se utilicen para resintetizarlo, ¿sí? Y entonces se reintroduce en la vesícula sináptica y desde ahí es liberado. Pero esto no significa que haya información que viaje para atrás, porque el lugar en el que ocurre eso es este. Y todo eso termina ahí. Se recapta, se metaboliza o no, se reintroduce en las vesículas sinápticas y se libera de vuelta y todo queda ahí. Entonces, ¿qué es esta flecha a la que ustedes me dijeron que sí? Sí, hay información que viaja para atrás. ¿Qué es? El sentido en el cual se genera la sinapsis. ¿O no? Pero la sinapsis, a ver, ¿a qué te refieres con esa expresión? El sentido en el que se genera la sinapsis. Eso es lo que estoy preguntando, que no Ah, sé si la flecha se refiere al sentido en el cual se genera la sinapsis o está haciendo referencia a otra cosa. Mira, Joné, fíjate que acá todavía no pusimos otra neurona, así que en realidad hablar de sinapsis todavía es un poco prematuro, Sí. ¿sí? Porque no tenemos otra neurona todavía con la cual esta se haya conectado. Pero un poquito introdujimos, así que no está mal. Un poquito introdujimos porque si ya la neurona está liberando neurotransmisores, porque hay otra neurona a la cual le va a informar algo. ¿Sí? Pero la sinapsis se ubica en este sector, ¿sí? Y acá estamos viendo información que viaja a través del axón hacia el soma. Esto surge de que ustedes me contestaron que sí, que hay información que viaja para atrás. Yo le vuelvo a preguntar entonces, ¿hay información que viaja para atrás a través del axón? ¿En sentido retrógrado? Sí, hay vesículas El de feedback negativo. reciclaje y cosas así también. ¿Hay otra vez? A ver, espera que hablaron dos. Vesículas como que cosas que se reciclan. Y también lo que me acuerdo de biología celular es que había como determinadas proteínas que hacían el viaje anterógrado y otras el retrógrado. Entonces hay, pero... La adineína, creo que era el retrogrado. Yo Claro. tenía entendido como que, no sé si viaja información, o sea, como que la información viaja en todos los sentidos que puedas y encuentra, digamos, los medios para moverse, por así, el impulso eléctrico o electroquímico, pero anterógrado creo, o bueno, no me perdí, en reversa es más metabólico, según lo que yo tengo entendido. Claro, No sé yo si entendía lo información. mismo. Perfecto. A ver, ustedes me están hablando de cosas que viajan por acá adentro, entonces. Para allá
y para O sea, acá. van hacia el núcleo, no hacia las dendritas, para pasar Van hacia, información. por ejemplo, van hacia el núcleo, Digo, al Iba Golgi, a decir eso. eso. por Traten de ejemplo, pensar en la hacia el soma. hiperconexión. Van para el lado del soma, Claro. ¿sí? Que sería esto. Y están hablando entonces de lo que se llama el transporte axonal retrógrado. ¿Hay anterógrado? Sí. También hay anterógrado. Lo que les pregunto es esto. ¿Cómo es la velocidad de viaje de estas, por este mecanismo? Lento. Lento, bastante lento. Igual, recuerden que lento y rápido son conceptos muy relativos, pero si vos te pones a pensar, imagínate que esto fuera un sistema sensorial, ¿sí? Para agarrarme de lo que creo que Facu había dicho en su momento, o no me acuerdo quién era, pero no importa. Imagínate que esto fuera un sistema sensorial y el receptor estuviera acá. ¿Sí? Y este receptor entonces le informa a este terminal, y el terminal por transporte axonal retrógrado le informa al soma de la neurona que acá este receptor detectó algo caliente. Por ejemplo, imagínate que el receptor fuera para No, no altas llega más, por temperaturas. eso dije lo de los canales de sodio. Tarda O sea, un las montón. vesículas están Entonces, ahí mientras esperando tanto, y- vos te carbonizaste la mano si esperás los 3 milímetros por hora que viaja el transporte axonal retrógrado. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ni el transporte axonal anterógrado ni el transporte axonal retrógrado son apropiados para procesar un estímulo, sea del tipo que sea, ¿sí? O elaborar una respuesta motora. Imagínense que esta neurona fuera una neurona motora, imagínense que fuera una motoneurona alfa, que recibe la información desde la corteza motora primaria y manda la información hasta un músculo. Imagínense que esa señal de contraete, patea la pelota, ¿sí? O pegale con la raqueta a la pelota, o frená a la bicicleta, prensá bien el freno porque te estás por chocar con un colectivo. Imagínense que viajara por transporte accional anterógrado. ¿Se imaginan que que la cosa no podría funcionar de esta manera? Podría funcionar, pero te estrolaría varias veces. Se entiende entonces que necesitamos otro sistema, ¿no? Un sistema de transporte más veloz. Claro, igual yo a lo que me había referido es que las vesículas con los neurotransmisores viajan por ahí y después con el estímulo se liberan. O sea, yo estaba hablando más de otra cosa, pero Está muy bien, Facu, está muy bien. Ahora, voy a meterme un cachito más en eso, como haciendo un paréntesis. ¿Qué vesículas viajan por transporte accional anterógrado? Si son vesículas sinápticas, ¿qué tienen adentro? Neurotransmisor. ¿Qué clase de neurotransmisor tienen adentro? y depende. Depende de lo que sintetiza, lo que se va a sintetizar en esa neurona, ¿o no? Claro, Perfecto. depende del tipo Imaginemos de que es una neurona. neurona colinérgica, o sea que libera acetilcolina. ¿Qué viaja a través de esa vesícula que se mueve Péptidos. desde acá hasta allá? Péptidos, para que se sintetice acetilcolina, se libere acetilcolina al espacio sináptico. Bueno, y ahí la acetilcolina después se degrada, ¿no? Ajá, pero entonces no está mandando con la vesícula, no está Colina. mandando el neurotransmisor. No, o sea, No, los péptidos. sustratos con la enzima para que, depende del neurotransmisor, va a tener una enzima que lo produce pero no es que o sea, la acetilcolina aparece ahí de la nada, o sea, viene del soma. O sea, a eso quería llegar, porque esto tiene que quedar claro. Mira, te lo voy a preguntar así, Facu, para que me digas. ¿Vos me estás diciendo que la acetilcolina se sintetiza en este lugar y viaja No, por transporte accional anterógrado para allá? no, lo que digo es que los Menos mal sustratos que y las dijiste no, no. enzimas, sí, o sea, las enzimas se producen en el núcleo, entonces si vos tenés una enzima que produce la acetilcolina, no te sirven en el soma, te sirven en la punta, entonces esas enzimas, o sea, no, se tienen que mover de alguna manera, Está creo. muy bien, está muy bien, está bastante bien. Yo les voy a contar como secreto que acá hay fragmentos de ARN mensajero con ribosomas, que sintetizan un montón de cosas que necesita la sinapsis. ¿Sí? De modo de lograr que cambios transitorios
muy veloces que ocurren en esta región mejoren o disminuyan rápidamente la eficacia sináptica de esta conexión. ¿Sí? Gracias a la síntesis de proteínas nuevas en este lugar específico. Entonces, por ejemplo, rápidamente la neurona puede poner más receptores AMPA o cambiarle una subunidad al receptor AMPA. Si saben de qué estoy hablando, ¿no? Supongo. Rápidamente la sinapsis puede cambiar gracias a eso. Gracias a que en este lugar hay síntesis proteica. Acá, no todas las proteínas que necesita la neurona se sintetizan en el núcleo. No todas viajan por transporte axonal anterógrado. ¿Sí? Hay un montón de las proteínas que necesita la sinapsis que se sintetizan en la propia sinapsis, en el propio terminal sináptico. Eso como dato de color, para que piensen que hay un montón de conceptos que probablemente los hayan tenido como dogmas y que hay que desterrar. Ustedes que son un grupo de gente inteligente y capaz. Entonces, vamos a... Y por eso se los puedo decir, si no, no se los diría, sino. Bueno, entonces, la idea es que es verdad, hay cosas que viajan para adelante y para atrás a través del axón, pero ese transporte es terriblemente lento y no alcanzaría para procesar la información ni para generar las respuestas con las velocidades con las que necesitamos. Las plantas tienen un sistema de este tipo. También tienen en algunas de ellas se ve un sistema de señales eléctricas parecido al que usan las neuronas, pero esencialmente la mayor parte de las plantas tienen un sistema que les permite pasar sustancias a través de fluidos. ¿Sí? Es decir, que este transporte axonal anterógrado y retrógrado se parece más en cuanto a velocidad y precisión y pasaje de sustancias a lo que es un sistema endocrino. El sistema nervioso, en comparación con el sistema endocrino, tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Y una de las ventajas que tiene es la velocidad con la que se mandan las señales y la precisión con la cual se dirige el pasaje de un extremo al otro, de modo que vos podés precisar hacia dónde lo vas a enviar y desde dónde lo estás recibiendo. El sistema endocrino no tiene tanto esa posibilidad, ¿sí? Porque las respuestas son mucho más difusas. Y eso es una ventaja también. A veces te hacen falta respuestas difusas y a veces te hacen falta respuestas puntuales. A veces te hacen falta respuestas lentas y sostenidas en el tiempo y a veces te hacen falta respuestas inmediatas. Es decir, los dos sistemas son totalmente complementarios. Entonces, a veces tu respuesta necesita ser muy inmediata y muy localizada. Por ejemplo, saco la mano porque me estoy pinchando. ¿Sí? Y no saco todo el cuerpo, saco la mano, nada más. Y de esa manera evito pincharme la mano. No tengo que sacar todo el resto. Si saco el pie me puedo llegar a caer encima del estímulo. Van entendiendo cómo es la cosa, ¿no? Así como una visión panorámica de cómo funciona todo esto. Y acá, que este es el punto en el que tenemos que entrar, vos tenés que pensar que este terminal axonal va a establecer comunicación con las dendritas de alguna otra neurona, y vamos a dibujarla con la misma forma por simplicidad. ¿Está bien? Se establece comunicación con otra dendrita, con las dendritas de otra neurona. La pregunta entonces que les hago ahora es, ¿cómo se produce la comunicación entre esta neurona y esta neurona? ¿De qué tipo es esta conexión que hay acá? ¿De qué tipo es esta conexión? Axodendrítica. Axodendrítica, sí, pero no me está diciendo mucho. Se llama sinapsis, pero no me están diciendo mucho con eso. ¿De qué tipo? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo se produce la comunicación? ¿Cómo hace la segunda neurona para enterarse de lo que le pasa a la primera? O sea, ahí es químico y después es eléctrico hasta que de vuelta es químico. No sé si entienden lo que digo. A ver, trato de traducir lo que dice Facu.
La idea es que desde acá hasta acá la comunicación es química. O sea que de acá se libera una sustancia que viaja hasta acá, ¿sí? Y desde acá para allá la señal es eléctrica. Esa es la idea. Claro, sí, exacto. Ajá, genial. ¿Alguien tiene algo más que decir acerca de esto? Puede ser que esa señal química en la segunda neurona desate un potencial de acción que sea generador de la señal. Bueno, eso lo vamos a mejorar dentro de un ratito, pero ¿hay algo que está más o menos bien en todo eso? Sí, sí, puede ser. Hay algo que está más o menos bien y hay otra cosa que hay que mejorar. Pero sí. Ok. ¿Alguien tiene algo más que decir? Les pregunto, entonces, a partir de esto, ¿todas las sinapsis son químicas? No. No, hay No. eléctrica. Hay eléctricas. ¿El cuerpo humano tiene sinapsis eléctricas? ¿Sí? Sí. Sí, claro que sí. Claro que tenemos sinapsis eléctricas. Un montón. Un montón. Ustedes saben cómo es estructuralmente una sinapsis eléctrica, ¿no? Sí, son con, ¿cómo se llaman? Gap junction. Exacto, con iones gap. Uniones gap que están formadas por... ¿Por qué? ¿Qué forman las uniones gap? Comunica el citoplasma de las dos células. Conos axonales, pero no son. No, no son conos axonales. Me sale eso, no sé por qué. Pero porque tiene las mismas letras. Tu sistema de procesamiento del lenguaje está seleccionando una palabra parecida, pero que no es la correcta. Pero es parecida, ¿eh? Ahora vas a ver que es parecida. Está formada por conexones. ¿Sí? Dos conexones que están formados a su vez por conexinas, por seis conexinas cada uno, que en el medio delimitan un canal. Un hemicanal, en realidad, cada conexón. ¿Sí? Que se acopla con el conexón de la otra membrana. Y ahí forma el canal completo. Y ahí forma el canal completo. Entonces voy a tratar de dibujar esa unión gap. No toda la unión gap, vamos a dibujar un canal. Bueno, se me fue. Un solo canal. ¿Sí? Que está formado por dos hemicanales, cada uno portado por una de las células. ¿Y qué cosas atraviesan a este canal? ¿Qué puede pasar a través de este canal? Iones. Iones, Calcio. por ejemplo. Perfecto. ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más chico porque me está quedando enorme el coso este. ¿Qué iones pueden pasar? Calcio. Por ejemplo, podría pasar calcio, Sodio. sodio, Espacio. potasio. Piense que estamos en el interior de la célula, ¿sí? Estando dentro del citoplasma con otro citoplasma, el sodio no va a ser tan transportado, ¿sí? Potasio pasa mucho. Ojo, sodio pasa, calcio pasa. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Porque ustedes tienen la idea de que las iones gap son canales iónicos, ¿cierto? Imagino que tienen esa idea. Y como Virginia se está riendo, yo pienso, estoy casi seguro de que tienen esa idea. Y entonces les voy a decir que, por ejemplo, por acá pasa inositol trifosfato. Y que hay algunas células que sin esto no funcionan como corresponde. ¿Sí? Que a través de esto puede pasar ATP. Que puede pasar a MP cíclico. Otros segundos mensajeros pueden pasar. ¿Sí? Y que estos pasajes son cruciales para el funcionamiento de la mayor parte de las células. Si vos pensás en las sinapsis eléctricas, bueno, ahí estás pensando en dos neuronas que se están comunicando, pero tenés que tener en cuenta que la mayor parte de las células de tu organismo están comunicadas entre sí
mediante uniones gap. La mayor parte, casi todas. Las excepciones son poquísimas. A ver, díganme un par que no están unidas por uniones gap. Los eritrocitos. Por ejemplo, los eritrocitos. Yo les juro, he escuchado en un examen final de farmacología, he escuchado hablar a una persona con total seguridad acerca de la inervación de los glóbulos rojos. Con total certeza. Que se imaginan qué nota sacó, pero una sola vez, por suerte, no he escuchado. Me genera curiosidad que cómo lo defendía. No se lo pueden imaginar. No se lo puede, pero a veces con un poquito de maldad te dan ganas de seguir investigando. A ver qué piensa, de dónde saca la idea. Bueno, pero perfecto, los eritrocitos, por supuesto los leucocitos, entre sí no están comunicados mediante uniones gap. Les digo otros ejemplos de células que necesitan no estar unidas mediante uniones gap, las células ciliadas en el oído interno. Necesitan no estar unidas, porque si a esa célula le entrara potasio desde otro lado, entonces no detectaría ese potasio y calcio que ingresa desde los cilios, ¿sí? Desde los estereocilios. Pero bueno, vamos muy bien. Vamos muy bien. Las neuronas, algunas de ellas están conectadas mediante uniones gap. No todas las sinapsis que tenemos son eléctricas. Las sinapsis eléctricas tienen algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes le ven a las sinapsis eléctricas? Son más rápidas. Son muy rápidas, excelente, muy rápidas. ¿Qué más? Que son unidireccionales. Unidireccionales. ¿Y por qué decís que son unidireccionales? Siempre lo he leído así. Pero eso no es un justificativo. No, ya sé. Digo, a ver, imagínate que esta neurona, ¿sí? La presináptica, la de arriba, la neurona de arriba, hicieron potencial de acción, ¿sí? Y pasara a través de este canal un flujo de iones hacia la segunda neurona que la despolariza, a la segunda. ¿Qué pasaría si el potencial de acción se generara al revés? En la de abajo, ¿podría pasar a la de arriba? Sí. Sí, perfectamente. Justamente, una de las ventajas que tiene la sinapsis eléctrica es que no es unidireccional, es bidireccional. ¿Sí? Justo eso, es bidireccional. Entonces tenemos como ventaja por ahora que es muy veloz. Es muy veloz porque se da por un flujo de iones. Directamente es una corriente iónica que atraviesa el canal. Eso es rapidísimo. Enseguida, sin prácticamente ningún retraso, la señal pasa de la primera neurona a la segunda. O de la segunda a la primera, según el orden en el que quieras ver las cosas. O desde donde viene el estímulo. Se puede ver como una ventaja que sea bidireccional. ¿Qué más? Tiene un montón de ventajas, pero piensen esto. Piensen que cualquier cosa que esté pasando en la primera neurona, ¿sí? En cuanto a cambios químicos, puede repercutir sobre la segunda neurona. Por ejemplo, si por alguna causa en esta neurona me aumentó la concentración de ciertos segundos mensajeros, y esos segundos mensajeros en esa primera neurona provocan un cambio, ya sea estructural o funcional, eso puede ser heredado por la segunda neurona. ¿Sí? De modo de generar una respuesta más amplia y tener más de una neurona que experimente el mismo cambio. En algunas situaciones eso es ventajoso. También podría ser desventajoso, ¿sí? Pero lo podés mirar como una ventaja o como una desventaja. Ahora, la mayor parte de las neuronas que tenemos no se comunican entre sí mediante uniones gap, sino que se comunican mediante sinapsis químicas. Y en estas sinapsis químicas, lo que hay involucrado es un botón sináptico, ¿está bien? Una presinapsis y una postsinapsis, que se comunican entre sí mediante una sustancia que se denomina neurotransmisor, cuyo concepto al principio de la neurociencia fue muy restringido.
Había unas poquitas sustancias que cumplían la función de neurotransmisor y podían ser definidas como neurotransmisor. Y con el tiempo eso se fue ampliando. ¿Saben cuál fue el primer neurotransmisor descubierto? Identificado, que dijeron, este es un neurotransmisor, lo llamamos neurotransmisor. No, ni idea. ¿El glutamato? No. La acetilcolina. Ah, La acetilcolina. Y de acá empezás a pensar de a 20 años cómo fueron identificadas otras sustancias como neurotransmisores. ¿Sí? 1920, la acetilcolina. Ahí se le puso el nombre de neurotransmisor. Y después, ¿cuál siguió? Así les pincho un poco la curiosidad también. ¿Cuál habrá seguido? Piense que tiene que haber sido más o menos sencillos, como para decir, bueno, este es un neurotransmisor, es fácil decir que es neurotransmisor. Las catecolaminas, ¿sí? En 1940, en los 40, las catecolaminas. Y si seguimos avanzando 20 años más, en los 60, ¿qué se habrá incluido en los 60? No me dicen nada, los aminoácidos. ¿Sí? Glutamato, GABA. 20 años más tarde, péptidos. 20 años más tarde, y ya estamos cerca del 2000. Ya estamos cerca del año 2000. Exactamente. Exactamente. A partir de ahí se empezaron a reconocer neurotransmisores atípicos, que no cumplen con la mayor parte de las condiciones que se habían definido para lo que tenía que ser un neurotransmisor. Entonces el criterio empezó a ser mucho más amplio y se ve que la sinapsis química no es unidireccional tampoco, sino que es bidireccional, es bien bidireccional. Se acabó esa idea de que el neurotransmisor se libera desde la presinapsis y actúa sobre la postsinapsis, nada más, porque hay sustancias que son liberadas por la postsinapsis y que actúan sobre la presinapsis, e incluso el neurotransmisor mismo actúa sobre la presinapsis. Con el tiempo se fue abandonando la idea esta de que una neurona se comunica punto a punto con otra, o que axón se comunica con dendrita y punto, porque empezaron a encontrar un montón de sinapsis que eran así. ¿Sí? Axoaxónicas, particularmente acá. Axoaxónicas, no solo axodendríticas, que hay dendrodendríticas, somatodendríticas, y todas las combinaciones que se les ocurran. Hay de todo. De todo realmente. Cuando vos mirás los botones sinápticos que hay entre una neurona y la otra, vos la ves, es cierto, ves que hay algunos lugares donde hay más, ¿sí? Pero vos ves distribuida sinapsis por un montón de lugares. En el soma también. Así que hay todas las combinaciones que se imaginen para las comunicaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Bueno, genial. En el sílabus ustedes tienen un cuadrito para completar con cualidades acerca de los neurotransmisores, y la verdad, eso está en todos los libros. Yo no vamos a perder el tiempo en una cosa así, que realmente es, desde el punto de vista conceptual, es poco importante. Sepan que hay neurotransmisores que se sintetizan en el terminal sináptico y hay otros que se sintetizan en el soma. Siguiendo con la idea que había dicho Facu hace un rato, es fácil pensar cuáles son los que se sintetizan en el soma. Y viajan por transporte axonal anterógrado hacia el terminal sináptico. Incluso, una cosa que tienen que desterrar también es que la neurona libere un solo neurotransmisor. En general hay un neurotransmisor principal y la propia vesícula sináptica tiene cotransmisores, o sea, sustancias químicas que se liberan junto con el neurotransmisor principal. ¿Está bien? Y que producen otras respuestas modulatorias. Les iba a decir una cosa más y se me borró súbitamente. Y el último concepto importante acerca de esto es que si yo les dije que la neurona tiene un axón que en realidad no es una soga que va de una neurona a otra, sino que va hacia un montón de lugares y se ramifica dando un montón de conexiones. Y lo importante acá es que esta conexión
libera el mismo neurotransmisor que esta, y el mismo que esta, y el mismo que cualquier otro terminal sináptico que establezca esa neurona. O sea, una neurona libera el mismo contenido en todas sus sinapsis. Y puede recibir neurotransmisores de todo tipo. Pero bueno, volvamos a lo conceptual clásico, lo más clásico de todo. Es cierto que para la mayor parte de las neuronas, la transmisión de información viaja en el sentido de la flecha que dibujamos al principio. La información entra por las dendritas, se procesa en el soma elabora esa respuesta y el cono axonal decide si se produce una señal eléctrica que viaja o no a través del axón. Hay dos clases de sinapsis, de señales eléctricas que puede elaborar ese cono axonal. ¿Sí? En realidad hay más de dos, pero básicamente las neuronas pueden enviar señales eléctricas hacia otras partes de la misma neurona mediante potenciales de acción o mediante potenciales locales. De vuelta, los dos tienen ventajas y desventajas. Las dos clases de señales eléctricas son totalmente diferentes y tienen ventajas y desventajas. Y las voy a escribir, así les queda escrito esto acá. Dos formas entonces de enviar las señales. Potencial local, por un lado, y potencial de acción por el otro. Si yo hiciera un gráfico del potencial de membrana de una neurona a través del tiempo, entonces dibujo acá el tiempo y acá el potencial de membrana, yo veo que esta neurona tiene un potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto vale el potencial de membrana en reposo de una neurona? Menos 60 era. La respuesta acá sí era, depende de la neurona, pero está alrededor de menos 60. ¿Sí? Alrededor de menos 60. Y primero, ¿a qué se debe ese potencial de reposo que es negativo en el interior? A la distribución iónica. A ver, veamos. Vamos a tratar de hacer ese repaso. Imaginemos que esto es la neurona, la membrana de la neurona, ¿sí? La dibujamos así con mucha simplicidad. ¿Cómo están distribuidos los iones? ¿Qué hay dentro? Potasio. ¿Potasio? ¿Qué más? Cloro. Primero, ¿cuál es el catión más abundante? ¿Afuera o dentro? Potasio. Dentro. Así lo dibujo grande. Potasio, perfecto. Lo cambié porque lo estaba dibujando chiquitito. ¿Y cuánto potasio hay afuera en concentración? Menor, poco. Mucho menor. 4, ¿sí? 5. Muchísimo menor. Perfecto, está alrededor de 4 o 5. ¿Y adentro? Mucho. Sí, mucho. ¿Cuántas veces más? 40. Perfecto. 30, 35 veces más hay adentro que afuera, ¿sí? No es importante en sí que se acuerden de cuánto hay adentro. Lo que sí es importante es que recuerden que hay mucho más. 30 veces más. La concentración de potasio importante que tienen que recordar sí o sí es la de afuera. ¿Sí? Que va a ser similar a la calemia. ¿Cuál es el anión más abundante en el interior de la célula? Los grupos ácidos de los aminoácidos. Perfecto. Perfecto. Y a todos esos aniones fijos los llamamos con la letra A. Todos aniones fijos. ¿Cuál es el catión más abundante afuera de la célula? Sodio. Sodio, perfecto. ¿Y el anión más abundante afuera?
Cloruro y bicarbonato. Cloruro. Más el cloruro que el bicarbonato, pero es cierto que los dos son bastante importantes. ¿Sí? Lo que pasa es que la concentración de cloruro es 4 veces más alta que la de bicarbonato, pero ven que la de bicarbonato es bastante alta también. Y sodio dentro de la célula tenemos, pero bastante poquito. ¿Mm? ¿Cuántas veces menos tenemos adentro de la célula que afuera? 40 veces menos. No tantas veces menos. Afuera, ¿cuánto hay de sodio? ¿Cuánto es la 145. natremia? 140 Más o menos 140. ¿Sí? Más o menos 140. ¿Y adentro de la célula? Más o menos 10. 10. Más o menos 10. ¿Mm? Bien. Entonces, yo tengo estos iones distribuidos de esta manera. Y veo, adentro hay mucho potasio, 140. Afuera hay mucho sodio, 140. Yo siempre que me aparece el menos de un minuto ahí ya guardo y Claro. después lo puedo abrir. No, que yo mientras voy hablando me olvido. No, olvídate. No te olvides. Sí, Te tendría que aparecer un cartel gigante que diga. claro, guarde ahora. ¿Tenés? Guardalo. Pregunta, ¿el sílabus de Neuro lo mandaron al mail o está en el campus? ¿O no lo mandaron? Todavía no lo mandamos. Oh. Ah, listo, no, porque Mariana dijo, hay un cuadrito, y dije, yo entré y no estaba. Claro, y no estaba. Hay un cuadrito que además no dije nada acerca del cuadrito, dije re poquito. Hay un cuadrito que van a tener que completar con características de los neurotransmisores, que está en todos los libros y por eso no vamos a perder el tiempo en eso, porque además es re fácil de leer y fácil de recordar. Está en todos lados el cuadrito ese. ¿En dónde estaba? Perdón, estoy muy cansado de verdad. Estábamos pensando la distribución iónica para el potencial de membrana. Genial, genial. Entonces, dibujo solamente la célula, la membrana de la célula, y ya conocen las contribuciones iónicas en cada uno de los medios. Entonces, ¿a qué se debe que el potencial de membrana sea negativo en el interior? Mientras ustedes piensan, cosa que parece no haberse planteado antes. Sí, vayan diciendo. Mientras ustedes piensan, yo voy dibujando. Digan, digan. A la distribución de esos iones. Sí, claro, pero... Ah, justo eso estaba diciendo, claro, justo. Claro, cuando yo miro cuánto hay adentro y cuánto hay afuera, digo, ¿cuál es la molaridad adentro de la célula? La misma que la de afuera. La misma que afuera. Y la molaridad se debe básicamente a las sustancias que están disueltas, que están cargadas. O sea que cationes y aniones tenemos más o menos la misma cantidad adentro y afuera, y eso no me explica que el potencial de membrana sea negativo adentro. Pero cerca de la membrana eso no era así. ¿Pero por qué? Hay más canales para potasio que sodio y el potasio tendía a salir más. Excelente, excelente. Venimos muy bien así. Entonces, lo que sucede es que pasan varias cosas. Primero, ¿por qué los iones están desigualmente distribuidos? ¿Por qué tengo mucho sodio afuera y poco adentro, y mucho potasio adentro y poco afuera? Por la permeabilidad de la membrana. Escuché dos respuestas distintas. Por las bombas. Entonces, ¿por las bombas o por la permeabilidad de la membrana? Por las bombas. Los iones están desigualmente distribuidos por las bombas. ¿Sí? Las que sean. La más importante de todas es la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? La sodio-potasio ATPasa.
que saca sodio y mete potasio. De esa manera, el potasio se mantiene adentro de la célula y el sodio se mantiene afuera de la célula. Ahora, ¿por qué la célula necesita permanentemente la bomba? Porque la mayor parte de la energía que gastamos se pone en reposo, digo, ¿no? Se usa para mantener esa bomba funcionando. ¿Por qué necesitamos Porque esa no bomba? funciona, el sodio entra y la célula explota, porque cambia. Bien, se muy bien, puede. muy bien. Es cierto, es cierto. La célula estalla si no. Si no funciona esa bomba, la célula estalla. Porque el sodio empieza a meterse en la célula. Pero pensemos en cuanto a las concentraciones. Exclusivamente en cuanto a las concentraciones. ¿Por qué la bomba tendría que estar todo el tiempo funcionando? Si el potasio está adentro y el sodio está afuera, ¿para qué necesito una bomba que lo saque o una bomba que lo meta? Porque el sodio tiende a entrar y el potasio tiende a salir. Claro, pero más que tender a entrar o a salir es porque efectivamente el potasio sale y el sodio entra. Porque en la membrana hay canales, alguien había mencionado esto, en la membrana hay canales para potasio y para sodio que les permiten atravesar la membrana. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el potasio, a través de estos canales, el potasio sale. Y efectivamente, a través de otros canales, el sodio entra. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, Sí. ¿por qué el potencial de membrana es negativo adentro de la célula? Por el potasio que queda dentro. Y pero el potasio es positivo. No, al revés, porque sale más el potasio. ¿Sale más el potasio que qué? Que lo que entra es Entra el sodio. sodio. Bueno, ahora, fíjense este detalle. Supongamos que el potencial de membrana de una célula, la que a ustedes se les ocurra, está alrededor de menos 60. Supongamos que tenemos una célula cuyo potencial de membrana es menos 60. Y ese potencial de membrana no cambia. No cambia a través del tiempo. ¿Sí? Supongamos que saliera mucho más potasio que lo que entra de sodio. ¿Qué pasaría con el voltaje? Va a pasar hasta menos 80, va a seguir bajando. ¿Eh? Claro, pero se mantiene constante. Y si se mantiene constante, ¿qué significa eso? ¿Ven que a partir de la incoherencia que aparece acá, a ustedes yo me imagino que se les está ocurriendo algo, pero temen decirlo porque les parece una bestialidad, que no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Ustedes díganlo, yo se los voy a contar. Les voy a contar cómo se explica. Si el potencial de membrana no cambia, ¿qué significa en cuanto a sodio y potasio? Y pueden agregar cloruro también, si quieren, ahí. ¿Qué significa esto? Que el potasio no es lo que le da el potencial, sino el sodio. No es eso. No es eso. ¿Cómo es la cantidad de potasio que sale en relación a la cantidad de sodio que entra? De sodio y cloruro que entran. ¿Cómo son las corrientes iónicas en total? La corriente iónica total. Si el voltaje no cambia. Es neutra, va a ser igual. Tiene que ser cero. El total tiene que ser cero. Porque si no fuera cero, el voltaje cambiaría. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de que si salieran más cargas positivas que las que entran, el voltaje se haría más negativo adentro? Si entraran más cargas positivas que las que salen, ¿el voltaje se haría más positivo? ¿Lo ven? Sí. Sí. Yo sé que en este momento ustedes dicen, esto no es lo que yo pensaba antes. ¿Sí? Pero es fácil de explicar. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles eso. El potencial de la membrana está dado justamente por algo que vamos a ver enseguida, que es por la permeabilidad de la membrana y otro par de cositas. Pero las corrientes iónicas están dadas por la ley de Ohm. La intensidad de corriente está dada, por un lado, por qué tan fácil es que la membrana deje pasar al ion. Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama?
la facilidad con la que el ion atraviesa la membrana. La conductancia. Excelente, conductancia, que representamos con la letra G. ¿Sí? Y multiplicado esto por una fuerza impulsora. Cuanto más grande la conductancia, más grande es la corriente. Cuanto más grande es la fuerza impulsora, más grande es la corriente. ¿Sí? ¿Y cuál es esa fuerza impulsora? El estímulo, el neurotransmisor. No, ningún neurotransmisor. Estamos hablando solo de los iones. No hay ningún neurotransmisor acá. Dado por lo que se llama la fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz se calcula como el potencial de la membrana menos el potencial de equilibrio del ion. El potencial de equilibrio es el potencial que se obtiene con la ecuación de Nernst. Yo sé que esto lo vimos hace muchísimo tiempo, hace varios meses, pero la ecuación de Nernst sirve para esto nada más, para calcular el potencial de equilibrio. Es decir, lo que esto me dice básicamente es para qué lado se mueve el ion. ¿Mm? Esta fuerza electromotriz me dice para qué lado se va a mover el ion. O bien, si lo quieren ver de otra manera, estoy diciendo prácticamente lo mismo. ¿Qué tan lejos está ese ion de su potencial de equilibrio? La idea es así. Miren, si solamente supongamos que el flujo de sodio solo dependiera de sus concentraciones, ¿sí? ¿Para dónde iría el sodio? No pueden dudar estas cosas, tienen que decirlas muy rápido. Adentro. Para adentro. Si el flujo de sodio solo dependiera de la concentración, el sodio iría para adentro, porque está más concentrado afuera. ¿Sí? O sea, habría un flujo de sodio hacia el interior celular. Que lo dibujo ahora. Para allá. Ahora, dijimos que el interior celular, para poner un ejemplo, es negativo con respecto al exterior. Supongamos que es menos 60 milivolts con respecto al exterior. Debido a la carga del interior celular, ¿para dónde se mueve el sodio? ¿Para adentro o para afuera? Hacia afuera, porque adentro es más negativo. Adentro es negativo. ¿Y el sodio qué carga tiene? Positivo, entonces Sodio atrae. para adentro. Es atraído por esta carga negativa del interior, así que se mueve para adentro, también, por su carga eléctrica. Así que el sodio, tanto por su gradiente químico como por su carga eléctrica, se mueven para adentro. De modo que el sodio está muy atraído hacia adentro. Es muchísima la fuerza impulsora para el sodio. Ahora mira el potasio. Supongamos que el potasio se moviera por su gradiente químico nada más, ¿sí? Por su concentración. ¿Para dónde iría? ¿Para adentro o para afuera? Para afuera. Para afuera, está más concentrado adentro, así que iría para afuera. Y si pensás en la carga eléctrica, También para afuera. No, mentira, para adentro. para Queda adentro. atraído. Porque es atraído por la carga negativa del interior. Entonces vos fíjate acá, fíjate esto. El sodio tiene una muy fuerte tendencia a meterse. Eso es la fuerza electromotriz. ¿Sí? Eso es la fuerza electromotriz. ¿Para dónde se mueve? En el caso del sodio hay una fuerte tendencia a meterse. Y en el caso del potasio hay una parte que lo lleva para afuera y otra parte que lo lleva para adentro. O sea que se compensan bastante. Le gana un poquito más la química. ¿Sí? Así que el potasio experimenta una tendencia a salir. Pero es chiquitita. Digamos, por decirlo de alguna manera, la suma de esas dos me da una cosa así. Una chiquitita para afuera. En cambio, en el caso del sodio, me da una enorme para adentro. ¿Me entienden hasta ahora? Sí. Ahora, ¿la permeabilidad para el sodio es igual que la permeabilidad para el potasio? No. No, de ninguna manera. ¿Cuál tiene mayor permeabilidad en el reposo? El potasio. El potasio, ¿sí? Claramente, el potasio tiene una permeabilidad muchísimo más grande. Entonces, como tiene una permeabilidad más grande, su conductancia es alta, mientras que la fuerza electromotriz es baja. Multiplico un número grande por un número chiquito, me da un número mediano. O sea, hay una cantidad de potasio
moderada que se mueve a través de la membrana. Miro el sodio. ¿Cómo es la permeabilidad para el sodio? Baja, Bajita, pero la fuerza electromotriz alta. enorme. ¿Sí? Entonces tiene una conductancia baja, pero una FEM muy alta. Multiplico un número bajito por un número alto, me da un número mediano. Y entonces la intensidad de corriente para el sodio es parecida a la del potasio. Entonces lo que sale de potasio se compensa con lo que entra de sodio. Más o menos. Y el potencial de membrana no cambia entonces, se mantiene en el reposo. Si alguno de los iones cambia la permeabilidad, cambia el potencial de membrana. Porque hay una corriente que antes no estaba. Entonces me cambia el voltaje. Por ejemplo, en un potencial de acción se genera una corriente de sodio o una corriente de calcio, el sodio se mete. Cuando el sodio se mete, me hace el interior celular más positivo. Y ahí tengo mi señal eléctrica. ¿Sí? Si una neurona me aumenta, por ejemplo, la permeabilidad a cloruro, en general el cloruro se mete en la célula. Entonces el potencial de membrana se hace más negativo, porque el cloruro es negativo. Y de esa manera, al cambiar las permeabilidades, cambia el potencial de la membrana. Les juro que más básico que esto no lo puedo decir. Más complejo podría, pero más básico creo que no. Hasta ahora no se me ha ocurrido algo más básico que esto. No, Marian, excelente. Tipo, Gracias, digo Lu. que tomé un par de tips, ¿eh? Gracias, Lu. Parece que saqué un par de ideas. Gracias. Bueno, entonces, la idea, justamente, a partir de estos conceptos que acabo de. que acabamos de conversar, cuando yo pienso en la neurona, tengo acá mi dendrita, espero que no me queden 2 minutos nada más, pienso que no. Tengo mis dendritas ahí, tengo acá mi soma neuronal y tengo acá mi axón, que me lleva hasta otra neurona, y esa otra neurona tiene acá sus dendritas, y acá tiene su soma neuronal, su axón, y eso la lleva a otra, a conectarse con otra neurona. Recuerden que son otras, muchas neuronas, ¿sí? Con las cuales se establece conexión, pero acá tenemos otro soma, y otro axón que sale para allá. Recuerden que la neurona, como este axón se divide, se ramifica, esta neurona puede tener un axón que haga esto, por ejemplo, y establezca una sinapsis axosomática con la neurona anterior o consigo misma. ¿Sí? Entonces el circuito se va abriendo y a la vez va habiendo feedbacks entre una neurona y la que sigue en la vía. La idea entonces es que esta neurona, la primera, supongamos que esta es la neurona número 1, esta primera neurona recibe información desde varios lugares. Recibe información desde una neurona, desde otra neurona. Supongamos que recibe información desde 4 neuronas. La primera de esas neuronas, vamos a suponer, le libera glutamato. ¿Sí? ¿Qué hace el glutamato? Es excitatorio. Es excitatorio. ¿Están de acuerdo con eso? Ustedes saben, cuando pregunto esto es porque hay algo más para decir en todo esto. Va a depender de, en realidad lo que va a hacer la neurona después es como evaluar si va a excitar o no, y si se va a seguir como generando. Claro, pero me estás evadiendo. Me estás evadiendo la respuesta. El glutamato en sí mismo, ¿qué hace? No es ni excitatorio ni inhibitorio, depende de la neurona. Nada, el glutamato no hace nada. Por sí solo no hace nada. Depende de qué. Del receptor. Exactamente, depende de a qué receptor se una. La mayor parte de los receptores para el glutamato son excitatorios. Pero hay receptores inhibitorios para el glutamato, ¿sí? Que son metabotrópicos. Sí. Pero hay receptores inhibitorios, ¿sí?
Pero para la mayor parte de las conexiones, el glutamato es estimulatorio. Sobre todo si pensamos en los receptores que son ionotrópicos, en los canales iónicos. En ese caso son todos excitatorios, porque son todos canales de sodio y calcio. Y de eso sepan que el AMPA es mucho más rápido que el NMDA, que encima de todo es un receptor muy raro, que necesita tener ciertas condiciones en la membrana postsináptica para que el glutamato ejerza su acción ahí. NMDA tenía magnesio, ¿no? El Cerrando NMDA canal. tiene magnesio, exacto. El AMPA no está bloqueado por magnesio. Al AMPA se le une el glutamato y se abre, es un canal rapidísimo. Las sinapsis que tienen NMDA tienen un retraso sináptico mucho más corto que otras sinapsis por otros neurotransmisores que tienen receptores ionotrópicos. Por ejemplo, una sinapsis colinérgica nicotínica es mucho más lenta que una sinapsis glutamatérgica AMPA. ¿Por qué? Justamente porque la cinética del canal AMPA es mucho más veloz que la cinética del receptor nicotínico. Entonces, supongamos que en este lugar hay receptores AMPA. Ahí donde se libera el glutamato, esta neurona número 1, tiene receptores AMPA. ¿Cuál va a ser el efecto? Ahora sí, Virginia, ¿cuál va a ser el efecto? Excitatorio. Perfecto, una despolarización, podemos decir. Que son prácticamente sinónimos. Decir despolariza y decir excita prácticamente es lo mismo. Supongamos que desde acá recibe otro estímulo, ¿sí? Por otra neurona que le libera GABA. ¿Cuál es el efecto del GABA? Bueno, sería inhibitorio. Pero... La respuesta vuelve a ser depende. Depende del receptor. Y básicamente depende, porque no depende solo del receptor, sino que además depende de qué es lo que pase entre el interior y el exterior de la célula con respecto a lo que deja pasar el receptor GABA-A, que es el ionotrópico para GABA, junto con el GABA-C, pero el GABA-A es el abundante. El GABA-B es metabotrópico y tiene menos, pero también es inhibitorio. Pero ¿qué es lo que pasa con el cloruro? El cloruro está muy cerca de su equilibrio entre el interior y el exterior celular. De modo que si yo le cambiara un poquito las concentraciones al cloruro, podría conseguir, y esto lo hacen algunas neuronas, podría conseguir que el cloruro saliera de la célula al abrirle canales. Y entonces sería excitatorio el GABA. Y eso pasa durante el desarrollo en un montón de momentos. Durante el desarrollo del sistema nervioso, el GABA es un neurotransmisor que es predominantemente excitatorio. ¿Por qué? Porque el interior de la célula suele mantener una concentración de cloruro más alta que el exterior de la célula. En algunos sectores, por ejemplo, hay unas neuronas, por poner un ejemplo, en los núcleos cocleares hay unas neuronas que se llaman neuronas Cardwell, que tienen una concentración de cloruro que es ligeramente más alta que la del extracelular. ¿Sí? En realidad ligeramente más alta que la común. Y gracias a eso, cuando se le abren canales al cloruro, cuando se abre el receptor de GABA, en esas neuronas hacen potenciales de acción por cloruro. Pero esta neurona no era una Cardwell, así que no es excitatorio. El GABA en este caso es inhibitorio. Vamos a suponer que por acá le liberan acetilcolina, que estimula receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos, y acá estamos en la misma, depende si son excitatorios o inhibitorios, depende de las subunidades que lo componen, ¿sí? Pero vamos a ponerle que sea excitatorio. Y supongamos que también está recibiendo, por decir, encefalinas, por acá. ¿Sí? Que generalmente son inhibitorias. Pero de vuelta, depende de la situación. Entonces, supongamos que esta célula está recibiendo todos estos estímulos. Primero, ¿es lo mismo si los recibe todos juntos que si los recibe, por ejemplo, primero el GABA, después el glutamato, después la acetilcolina? O si recibe juntos el GABA y el glutamato, no es igual. Entonces la cinética
de la llegada de los estímulos determina cuál es la respuesta de la neurona. Y en la neurona, el potencial de la membrana puede cambiar, por ejemplo, dependiendo de cómo le llegan, así, así, después así, ¿sí? O sea, despolarizarse, despolarizarse, hiperpolarizarse. O puede ser que haga, por ejemplo, se despolariza, antes de que este caiga, otra vez se despolariza y ahí ¡paf!, me desencadena el potencial de acción, por ejemplo. Ahora, una cosa importante es que la dendrita en general no genera un potencial de acción. Estas despolarizaciones van viajando hasta este lugar que se llama Cono axónico. excelente, cono axonal, que tiene como propiedad que tiene muchos canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, en ese lugar, el umbral para desencadenar un potencial de acción es muy, muy bajo. En este lugar, los estímulos que la neurona recibe a través de sus dendritas se suman. No todos los estímulos que recibe generan cambios eléctricos, pero los que generan cambios eléctricos se suman acá. ¿Sí? Y depende entonces de, primero, para dónde fue, en qué sentido fue, si es despolarización o hiperpolarización, de qué magnitud es la despolarización o la hiperpolarización, y qué distancia tiene que recorrer, y de cuándo llega cada uno hasta el cono axonal, depende de cómo se suman. De todo eso, al revés, de todo eso depende cómo se suman. ¿Sí? Porque puede ser, por ejemplo, que la entrada por GABA venga antes que la entrada de glutamato, pero la distancia que recorre el estímulo dado por el GABA es más larga que la distancia que recorre el estímulo dado por el glutamato, y entonces cuando se suman acá, se anulan mutuamente. Por ejemplo, podría pasar. ¿Sí? O podría ser que llegue acá primero el estímulo dado por el glutamato, la neurona dispara, llega el de GABA y la inhibe, y punto. Dispara ese potencial de acción y listo. O sea que queda bien, bien demarcado cuándo empieza a disparar y cuándo termina. Entonces, de todo esto depende cuál va a ser la actividad de la neurona. ¿Sí? Y la actividad de la neurona está dada fundamentalmente por los neurotransmisores que está recibiendo y además por las propiedades físicas que tiene la membrana. ¿Sí? En el sentido de qué tipo de canales iónicos pasivos tiene. O sea, con qué velocidad se repolariza una vez que se despolarizó. No me sigo metiendo en el asunto porque voy a terminar enfermándoles la cabeza. ¿Vamos más o menos bien hasta acá? Sí, vamos. Bueno. Me encanta La idea Vir, porque entonces dijo, sí, vamos. es la única que me contesta, ¿viste? No dijo bien. No dijo bien, dijo vamos. Lo valoro mucho, Vir. Tal cual, tal cual. Me contestan, las preguntas las contestan otras personas. Pero vi la que le mete el fuego ese de dale, dale, seguí, seguí. Vamos re bien. Es que no queremos que siga. Me van a linchar. Te miente al menos. Nosotros somos más sinceros. El silencio. Es hábil mintiendo. Muy, muy hábil, muy hábil. Bueno, la idea entonces es que ahora vamos a la parte que es más simple. La entrada de información a través de las dendritas en general es química. Se genera un cambio eléctrico y a partir de ahí la neurona tiene dos maneras de mandar la señal entre diferentes partes de la neurona. Digo esto de otro modo. Una neurona se comunica con otra generalmente a través de una señal química. ¿Sí? Neurotransmisor. Una neurona comunica una parte de ella con otra parte de ella misma mediante una señal eléctrica, que puede ser un potencial local, y vamos a volver a escribir esto, y esta vez vamos a evitar que se corte, un potencial local o un potencial de acción. Vamos a darle más espacio. Un potencial de acción. Y estos dos tipos de señales eléctricas tienen ventajas y desventajas.
¿Sí? Vamos a verlas en cuanto a la velocidad y en cuanto a la amplitud. Primero, ¿cuál es más rápido, el potencial local o el potencial de acción? ¿Cuál se propaga más rápido? O sea, yo pienso en cómo se propaga, digo, si la señal eléctrica se genera acá, en la dendrita, ¿qué tan rápido llega hasta el terminal? Si se propagara como potencial local. ¿Qué tan rápido llega si tuviera que recorrer la misma distancia como un potencial de acción? ¿Cuál es más rápido, un potencial local o un potencial de acción? Creo que el local, pero el otro Perfecto. El local es tenía muy más veloz. distancia. El local es súper veloz. El potencial de acción es súper lento. ¿Y por qué? Porque el potencial de acción es una respuesta muy amplia, ¿ven? Muy amplia. Entonces requiere que pasen muchos iones a través de la membrana. Requiere un gran cambio de voltaje. Producir ese cambio de voltaje implica, lo voy a mostrar de esta manera, supongamos que este fuera el axón, y lo que yo quiero es que la señal viaje para allá. ¿Sí? Entonces, como el potencial de acción requiere mucho cambio de voltaje, eso requiere que muchos iones se muevan así y así. O sea, hay una enorme corriente transversal. Bueno, esto la hace muy lenta. Hay que cargar la membrana acá, 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 acá. En todos lados hay que cargar un montón la membrana. Esto lo hace lentísimo. En cambio, un potencial local se da por cambios de voltaje mucho menos amplios y por lo tanto requiere cargar menos la membrana y por lo tanto se propaga más hacia adelante. ¿Sí? Se propaga muchísimo más velozmente. Pero el problema con esto, que esta es la ventaja del potencial local, ¿sí? Es muy veloz. Pero el problema que tiene el potencial local es que la amplitud no se mantiene, decae. Mientras que el potencial de acción conserva la amplitud. ¿Está bien? El potencial de acción conserva la amplitud o mantiene la amplitud. Bueno, quedó feo. Pero eso, me entendieron. Entonces, fíjense ustedes que el potencial local tiene como ventaja que es muy rápido. Pero el problema es que la amplitud de la señal generada acá es más alta que la amplitud que llega hasta acá. O sea, me cae la amplitud. O sea que solo sirve para propagar señales que viajen muy poquita distancia. Si yo fuera ingeniero, pondría, para una neurona que tiene un axón muy cortito, le pondría potenciales locales, porque eso propaga el estímulo súper rápido y en muy poquita distancia el estímulo no cae y entonces me alcanza. ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí. Ahora, si yo la tuviera que pasar a 1 metro de distancia, el potencial local se me fue a la miércoles. No llega. La amplitud se pierde. Viajaría rapidísimo, pero no llega con amplitud. Me llega con 1 microvoltio, no me alcanza. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, yo necesito que la amplitud se conserve. Y para eso uso el potencial de acción. El potencial de acción es más lento, pero me permite que llegue el estímulo seguro hasta el otro extremo. Ahora, el potencial de acción requiere muchos canales. Y para eso requiere una membrana desnuda, donde puedan estar metidos los canales. Y acá viene una cuestión importante, y con esto cierro esta partecita. Y es esta. Cuando la acción es muy largo, el estímulo tardaría, esa señal eléctrica, ese potencial de acción tardaría un montón en llegar hasta el otro extremo. Y ya no me serviría si yo tuviera que mover un músculo muy rápido. Porque la señal tardaría un montón de segundos en llegar de una punta a la otra. Y entonces mi músculo se contraería como 50 segundos después de que mi motoneurona alfa generó la señal. Y probablemente ya haya pasado el estímulo que tenía que evitar o el estímulo o la comida que tenía que agarrar, por ejemplo. ¿Me siguen, no? Sí. ¿Qué desarrolló la naturaleza entonces? Mielina. Exactamente, la cubierta de mielina, la vaina de mielina. ¿Para qué?
sea saltatoria la corriente. Y ahora les voy a contar qué es lo que pasa exactamente acá. Los espacios que no están mielinizados tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Nódulos de Rambier. De Rambier. Perfecto. Nodo de Rambier. Que son estos lugares. Acá. Acá está la membrana desnuda. Si está la membrana desnuda, yo ahí puedo poner canales. O sea que si puedo poner canales, ahí puedo hacer potenciales de acción. Pero en los espacios internodales, yo no tengo la membrana desnuda, está tapada por mielina. Y si está cubierta por mielina, yo no puedo ponerle canales ahí. No me sirven para nada. ¿Se entiende, no? O sea que ahí la señal eléctrica no se propaga con potencial de acción, ahí se propaga con potencial local. Lo que hace la mielina es combinar esas dos formas de propagación. Una rápida, pero que se va perdiendo, y una muy lenta, pero que mantiene la amplitud. ¿Cómo sucede entonces? Mi cono axonal genera un potencial de acción, llega hasta acá, se genera un potencial local. Se propaga ese potencial local rapidísimo hasta el siguiente nodo. En el siguiente nodo, si el estímulo supera el umbral, otra vez tengo potencial de acción. Ahí se frena un cachito. Pero es chiquitito, entonces enseguida llega hasta acá. ¿Sí? Y se vuelve a propagar por potencial local. Hasta el siguiente nodo. Vuelvo a generar el potencial de acción. Ven que yo le regenero la amplitud en cada nodo. Y lo acelero en el espacio internodal. Eso es lo que hace la mielina. ¿Se entiende la idea entonces? Más o menos cómo sucede. Sí. Por eso se dice que la conducción es saltatoria. Porque el potencial de acción es como si saltara de nodo en nodo. Y en el medio, la señal se propaga muy rápidamente por un potencial local. Entonces, ¿cuál es la idea? Ese potencial local se transmite bien si el axón es ancho. Si el axón es chiquitito, muy angosto, se pierde rápido, porque hay mucha resistencia ahí. Entonces, la naturaleza juega con definiendo la velocidad de propagación a partir de ver qué tan ancho es el axón. Cuanto más ancho, más rápido se propaga en el espacio internodal. Y cuánta distancia tengo hasta el siguiente nodo. Piensen ustedes que cuanto más nodos pongo, más veces se frena el estímulo. Si puedo poner menos nodos, y entonces puedo tener mayor velocidad. Entonces la idea es que si yo tengo un axón de determinada longitud, de determinado ancho, tengo que ponerle el siguiente nodo a una distancia tal que no se haya perdido tanto estímulo. Entonces, cuanto más ancho es, más lejos puedo poner el siguiente nodo. Y cuanto más lejos pongo el siguiente nodo, más rápido va. Porque tengo menos retrasos. ¿Estamos? Así Sí. hasta llegar al terminal sináptico, donde se libera el neurotransmisor. Marian, se debe estar por cortar. Porque son las Sí, falta 5. un minuto. Gracias, Lu. Con esto arranquemos de vuelta y nos obligamos a terminar antes de tiempo. ¿Sí? O sea, sin descanso hoy. Nos obligamos a cortar. Pues si cortamos, después se nos va la clase hasta que llega a Pato. Entonces, corto adrede, ¿sí? Bueno, Y nos conectamos por última vez. Bueno, les cuento entonces un poquito. Qué lástima que no puede ocuparse la mitad de la pantalla, ¿no? Con la pizarra. Creo que había una manera para hacerlo. ¿Como para que te veas vos y a la vez la pizarra o no? ¿Cómo? En Meet se puede seguro, pero acá son... A ver si se hacía así. No, yo me veo, pero Claro. quiero ver al grupo. Ah, ya entendí. Pero bueno, no sé.
Bueno, la idea entonces, lo que me está pidiendo Lu, es lo siguiente. Cuando se definió el concepto de neurotransmisor, se dijo que los neurotransmisores tenían que cumplir con algunas condiciones para poder ser llamados neurotransmisores. Y que si no cumplían con esas condiciones, eran otra cosa. Eran sustancias químicas, pero no eran neurotransmisores. Un neurotransmisor se define clásicamente como que cumple etapas que pueden representarse con estas letras. Vamos a poner así. Acá podemos poner en lugar de una T una R para que quede un acrónimo, pero básicamente es lo mismo. El orden en el que se produce el metabolismo del neurotransmisor es este: síntesis, almacenamiento, liberación, interacción con receptores. Me quedo cortito. Y la T es de terminación. ¿Sí? Estos son los pasos que tiene que seguir. No lo puedo mover. Quería moverlo, capaz que me quedo en cualquier lado ahora. Estos son los pasos que clásicamente se describen para la acción de los neurotransmisores. Bueno, ahí quedó, ya está, una porquería. Pero se entiende, ¿no? Esto no lo subo a YouTube, esta parte. Síntesis, almacenamiento, liberación, interacción con receptores y terminación. Los neurotransmisores clásicos tienen este orden en la producción en su metabolismo. De modo que y esto es lo que tiene que organizar tu estudio cuando pienses en un neurotransmisor. ¿Cómo se sintetiza? O sea, ¿cuál es la vía metabólica que lo sintetiza? ¿Cómo se almacena? ¿Sí? Por ejemplo, los neurotransmisores se almacenan en vesículas sinápticas, por lo menos los neurotransmisores clásicos. Bueno, ¿cómo ingresa el neurotransmisor? Una vez que se sintetizó, ¿cómo ingresa a la vesícula sináptica? ¿Todos los neurotransmisores se sintetizan afuera o hay algunos que terminan su síntesis adentro de la vesícula? Eso te lo dejo como inquietud. O sea, ya te imaginarás la respuesta para esto. ¿Cómo se produce la liberación? La idea es que el neurotransmisor está almacenado adentro de una vesícula y esa vesícula sináptica no está flotando en el citoplasma, sino que está... Voy a dibujar un par de cositas. Ese neurotransmisor, entonces les decía, no está flotando libremente en el citoplasma, sino que se encuentra, si esta es la presinapsis y esta es la pos, ese neurotransmisor se encuentra dentro de la vesícula. Esa vesícula está en lo que se llama la zona activa. ¿Sí? No es que la vesícula, hay vesículas que están así, pero estas vesículas no están aptas para su liberación, ¿sí? Sino que hay otras vesículas que están ancladas en la membrana mediante un sistema muy específico, que enseguida les voy a decir cómo se llama, ancladas en la zona activa. Y esa zona activa es un lugarcito de la membrana que contiene un complejo proteico que literalmente, como acabo de decirles, deja la vesícula anclada en la membrana presináptica. Ese complejo se llama complejo SNARE, ¿sí? Y lo que tiene son básicamente dos proteínas que salen de la membrana presináptica, dos proteínas que salen de la membrana de la vesícula, que se enrollan, y eso permite que la vesícula se libere muy rápidamente cuando se produce la llegada del potencial de acción. La llegada del potencial de acción desde el axón produce que se abran unos canales de calcio voltaje dependientes, que generalmente son de tipo L, y ese ingreso de calcio aumenta localmente en ese lugarcito la concentración de calcio. Los canales de calcio están en las zonas activas, no están en cualquier parte. ¿Sí? La zona activa es una zona específicamente preparada para la liberación del neurotransmisor. Entonces, en ese lugar, localmente, en la zona activa, aumenta la concentración de calcio. El calcio se une, dependiendo de la sinapsis, depende de la proteína que sea la que detecta el calcio. Entonces se une a una proteína que se llama sensor de calcio, que en la mayor parte de la sinapsis se llama sinaptotagmina.
a esa proteína le cambia la conformación y acerca las dos membranas, de modo que la membrana presináptica se fusiona con la membrana de la vesícula, y entonces se produce esto que voy a dibujar ahora. Esto que fue probado por De Robertis para alguna sinapsis. Primero tengo la membrana puesta así, con la vesícula, y acá el complejo de anclaje. Voy a dibujar el complejo de anclaje, ¿sí? Dibujo así, una proteína. Dibujamos otra en color rosa. Vamos a dibujar otra en color verde. Y otra, por ejemplo, azul. Dos salen de la vesícula, dos salen de la membrana presináptica. ¿Sí? Entonces, de estas, la sinaptotagmina es un sensor de calcio, y cuando el calcio ingresa, entonces el cambio conformacional que se produce permite que la vesícula, la membrana de la vesícula se acerque, bueno, se acerque a la membrana presináptica aún más de lo que ya estaba. Y entonces se fusionan. Y se produce esto. Donde el contenido que había acá adentro, algunas se abren más, otras se abren menos, dependiendo de la sinapsis, se libera el neurotransmisor, que entonces recorre la brecha sináptica hasta la membrana postsináptica, donde estarán los receptores, ¿sí? O interaccionará con autorreceptores, receptores presinápticos, que modulan la propia liberación. Una vez que pasó esto, la vesícula se internaliza y se trae consigo cosas que hay en la hendidura sináptica, ¿sí? Que por ejemplo se puede traer factores tróficos o productos de desecho del propio neurotransmisor, ¿sí? Productos del metabolismo del neurotransmisor, como por ejemplo colina, en el caso de la acetilcolina. ¿Está bien? Y eso va a ser reciclado. Entonces, de esta manera se produce el acoplamiento entre el estímulo, que es el potencial de acción, y la liberación del neurotransmisor, que estaba almacenado en las vesículas. ¿Está bien? Ese neurotransmisor, entonces, que fue liberado por exocitosis, esto, les repito, lo probó De Robertis en la unión neuromuscular. Ese neurotransmisor liberado interacciona con receptores. Receptores que pueden estar en la possinapsis o en la presinapsis, ¿sí? O en ambos lugares. Y finalmente, una vez que sucedió todo esto, es necesario que se acabe la acción del neurotransmisor. Y cada neurotransmisor tiene una forma específica mediante la cual es removido de la brecha sináptica. En algunos se recapta, en otros se metaboliza y el producto de desecho se recapta, en otros se permite que difunda, simplemente. Otros se recaptan y se metabolizan adentro de la presinapsis. Eso es específico para cada neurotransmisor. Y la vía metabólica, obviamente, que es específica para cada neurotransmisor, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes después es ir a buscar cada uno de estos procesos para cada uno de los neurotransmisores. Y yo les recomiendo que elijan neurotransmisores que sean distintos y que de los espacios que tienen para completar ahí, que alguno de ellos sea atípico, que sea, por ejemplo, óxido nítrico, monóxido de carbono, D-serina, alguno de estos que viajan hacia atrás o que se liberan junto con otros y que tienen formas de acción que no sigan este conjunto de 5 pasos. Particularmente, uno de los interesantes que pueden encontrar es el óxido nítrico, pero a quien le interese puede buscar, además del óxido nítrico, que es el clásico neurotransmisor atípico, dentro del oxímoron que acabo de dar, el monóxido de carbono, ¿sí? Que se comporta de maneras similares al óxido nítrico, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su fisicoquímica, no tanto en cuanto a su mecanismo de acción. ¿Estamos? Sí. ¿Quieren preguntar cosas? Lu, Sí, ¿querés que diga algo más? Yo tenía una pregunta. Sí, Belén. ¿Qué sería un falso neurotransmisor? Porque lo leí para encefalopatía hepática, que se acumulaban falsos neurotransmisores.
Mira, se consideran falsos neurotransmisores, por ejemplo, lo que pasa es que esto depende de la especie, hay especies donde esto va a ser, donde son neurotransmisores. Falsos neurotransmisores son sustancias químicas que pueden mimetizar la acción, uniéndose a un receptor. De modo, a ver si puedo ser claro. Una vesícula sináptica puede almacenar una sustancia química que haga que el neurotransmisor que debería estar ahí adentro no esté. ¿Sí? Pero entonces lo que se libera es esa otra sustancia química, que no ejerce la función del neurotransmisor, pero que en parte estaba simulando la acción, porque estaba sustituyéndolo dentro de la vesícula. O sea, hace lo mismo. Hace lo mismo, pero no tiene por qué tener el mismo efecto. O sea, si tuviera el efecto, sería un neurotransmisor. El ejemplo típico es la octopamina. Eso lo van a ver en fármaco. Lo que pasa es que la octopamina es un neurotransmisor para el cangrejo, por ejemplo. Entonces, definir que es un falso neurotransmisor puede resultar extraño en ciertos términos. Sí. Vinculado con esto, otro concepto importante es el de cotransmisor, que son sustancias químicas que tienen un mecanismo de acción propio, uniéndose a receptores propios, que se liberan junto con el neurotransmisor principal. Por ejemplo, en una sinapsis colinérgica, el neurotransmisor principal es la acetilcolina. Bueno, pero junto con eso se puede liberar dopamina. Junto con eso se pueden liberar algunos péptidos, sustancia P, por ejemplo. Esos son cotransmisores. No son el neurotransmisor principal. Pero se liberan junto con el neurotransmisor cuando llega el potencial de acción. Lo que les describí ahí con el complejo Snaer es una sinapsis clásica. Hay sinapsis que no son clásicas, ¿sí? Que tienen una estructura muy, muy propia. Por ejemplo, la sinapsis del fotorreceptor con la neurona bipolar en la retina. Es una sinapsis muy particular que se llama sinapsis en cinta. Lo mismo en la célula ciliada del ganglio en la célula ciliada del órgano de Corti. Una sinapsis en cinta. Son sinapsis súper veloces, súper eficientes. Tienen una especie de cinta transportadora como la que hay en los aeropuertos, que en lugar de llevar valijas, llevan vesículas. Llevan las vesículas hacia la zona activa. Y esto facilita mucho que haya una célula que descarga mucho neurotransmisor en muy poquito tiempo. Las células ciliadas vestibulares necesitan esto, por ejemplo. Pero son cosas, no sé si decir raras, poco frecuentes. La mayor parte de las sinapsis son estas. Y esas sinapsis, por ejemplo, las sinapsis en cinta, tienen, por ejemplo, sensores de calcio que son propios, distintos a los de una sinapsis común. Y que sus mutaciones, por ejemplo, dan problemas específicos, muy específicos. No sé, en el caso del oído, por ejemplo, hay uno muy clásico, que es que el sensor de calcio no es la sinaptotagmina, es la otoferlina. Y da la mutación del gen que produce la otoferlina, que se llama OTOF, justamente no se mataron poniéndole el nombre, OTOF, da una hipoacusia que se hereda con carácter autosómico recesivo, que se llama DFNB9. ¿Sí? Se altera el sensor de calcio, listo, la célula ciliada no libera más neurotransmisor. Listo, hay hipoacusia. Y eso pasa solo en la célula ciliada del órgano de Corti. La vestibular tiene otro sensor de calcio. En la retina hay otro. ¿Sí? Y la mutación da síntomas muy específicos para ese lugar. Pregunta, ¿para neuro también vamos a necesitar cosas groseras o así tan finitas? Perdón, ¿me está diciendo que soy un grosero? No. Lo sé, Jone. Para nada. Pero ya hablé tanto que necesitaba decir algo. No, algo que está me tira a mí. buenísimo. Un chiste nerd.
O sea, cosas como grandes o como generales. Grandes. Cosas grandes. Ok. Cosas grandes. Vamos a ver esto que vimos hoy, que es una introducción, no sé si decir básica. Vimos cosas que no son tan básicas. Fueron cosas a veces muy explicativas. Pero sí lo grande. No pueden dejar de saber lo grande. Entre martes y miércoles de la semana que viene vamos a ver otras cosas grandes, porque ahí vamos a entrar directamente en sistemas sensoriales y sistemas motores. De motor vimos algunas cosas ya. Sí. Lo que vimos de motor es grande. Todo lo que vimos de motor es grande. Todo lo que vimos de la escala de Glasgow, que la vieron 2 veces, es grande. Eso no pueden no saberlo. Vale. ¿Sí? Esto créanme, no conocer la escala de Glasgow es sinónimo de que te vas. Te vas. Listo, te vas. Tómate vacaciones. Cuando aprendes la escala de Glasgow, terminan tus vacaciones y volvés a rendir el examen. Y vemos. Vale. Pero de verdad, esto sin ser amenazante, no es una amenaza. Es que esto es lo básico, es lo más básico de neuro es la escala de Glasgow. Sí, les estamos dando el aviso, por favor, no dejen de estudiar, no se presentan en el examen si no saben la escala de Glasgow. Hoy a la mañana me puse a hacer un choice de residencia y me hacían calcular el Glasgow de un paciente, chicos. Así que apréndansela bien y si se la saben bien, después tiene una pregunta del examen de residencia adentro. Literal. Esperá que dejo de grabar.